Hace un tiempo te enseñaba cuál era mi setup y te daba algunos trucos para hacerlo más práctico y funcional. Pues bien, he actualizado mi setup con algunos accesorios super top y he pensado que sería una buena idea traértelos en el vídeo de hoy para que puedas mejorar tu propio setup. El primer accesorio que te quiero enseñar sería este stand multifuncional de Cuxiu. Me lo mandaron hace poco para que lo probara y la verdad es que estoy súper contento con él. Es un stand en el que puedes colocar tanto tu MacBook como tu PC y es regulable. Esto quiere decir que podrás girarlo tanto a la izquierda como a la derecha y también subirlo y bajarlo de posición, lo cual es súper práctico para cuando estás en el día a día trabajando en tu setup. La parte inferior tiene esta forma de parrilla con estos agujeritos que lo que permite es que tu ordenador, ya sea tu MacBook o tu PC, ventile, ya que no es una superficie sólida y puede transpirar a través de dicha parrilla. Y lo más interesante es que incorpora también este hub que será súper útil para conectar todos los periféricos, de los cuales hablaremos más adelante. Esto para mí ha sido muy clave, ya que me ha permitido sustituir mi antiguo stand, que era uno de IKEA, que era macizo y por lo tanto no transpiraba, y también me ha permitido ahorrarme dos hubs que utilizaba, ya que ahora el propio stand tiene el hub al que le puedo conectar cada uno de los periféricos que necesito. Por si te interesa y te lo preguntabas, te dejaré este producto y todos los que vamos a hablar con un código de descuento en la descripción para que le eches un ojo. El siguiente accesorio del cual te quiero hablar sería este stand magnético para tu iPad de Cuxiu. Se trata de un stand magnético al que simplemente acercas tu iPad y ya se pega y podrás regularlo a distintas posiciones y, por ejemplo, ponerlo a la altura de un monitor y así usar tu iPad como un segundo o tercer monitor. Pero lo más interesante es que también puedes tirarlo hacia abajo y ahora puedes dejarlo a la altura de la mesa para tomar notas con tu iPad como si fuera una libreta. Así que creo que es un accesorio muy versátil. Por cierto, este stand es también una base de carga, por lo tanto, cada vez que conectes tu iPad al stand, tu iPad estará cargando y así siempre que tengas que salir de tu setup o de tu casa tendrás el iPad completamente cargado, así que es un puntazo. Y ya para terminar con los stands tendríamos esta base triple de carga también de Cuxiu. Me resulta súper útil tenerla en el setup, ya que además de cargar mi iPhone, mi Apple Watch y mis AirPods, puedo utilizar todas las funcionalidades del modo en reposo del iPhone, que si no lo sabes es este modo que se activa cuando lo tienes cargando y en horizontal. Y de esta manera es como una pantalla accesoria que tengo en la que puedo poner, por ejemplo, el calendario, el recordatorio o simplemente el reloj. Además, mientras trabajas está súper bien, ya que puedes cargar tu iPhone, tu Apple Watch y tus AirPods, ya que es 3x1. Este en concreto es un nuevo modelo que han sacado y me han mandado para que pruebe con tecnología QI2, lo cual quiere decir que tiene carga rápida y carga más rápido que el modelo anterior, que si eres seguidor del canal también te lo recomiendo 100% y si buscas una opción más económica puede resultarte interesante, así que te dejaré ambos en la descripción para que elijas el más que te interese. Ambos cargadores te vienen con el adaptador de corriente, el cable USB-C y también este estuchito que es súper cómodo para cuando vas de viaje. El siguiente accesorio no tiene nada que ver con la tecnología y sería una vela. Me gusta mucho cuando voy a empezar una sesión de trabajo encender mi vela, ya que me da un ambiente de tranquilidad e incluso el olor me relaja. Así que una vela también sería un accesorio imprescindible en mi setup. Pasemos a los periféricos. El teclado que yo utilizo es el Logitech K380. Creo que es un teclado bastante bueno, relación calidad-precio, ya que es súper pequeño, compacto y te permite conectar hasta 3 dispositivos, de forma que pulsando la tecla 1, 2 y 3 podrás sincronizarlo, por ejemplo, con tu MacBook, con tu iPad o con otro dispositivo que quieras. Va a pilas, pero ya te digo yo que dura bastante. Llevo años utilizándolo y solo se las he cambiado una vez. Así que totalmente recomendable. En cuanto al mouse, mi ratón por excelencia sería el Logitech MX Master 3. Es un ratón súper bueno, súper ergonómico, tiene una forma que te hace que la mano no se te canse cuando estés trabajando mucho tiempo
y lo mejor es que te hace súper productivo, ya que tiene muchísimos botones que son configurables para que tú le asignes la función que quieras, tanto en general como dentro de cada aplicación. Así que totalmente recomendable este ratón y es un imprescindible en mi setup. Por último tendríamos el HomePod. El HomePod también es clave en mi setup, ya que además de ser un altavoz, es mi asistente personal. Ya que está integrado en mi ecosistema Apple, puedo utilizarlo como un asistente y pedirle, por ejemplo, que me ponga un recordatorio, una cita en el calendario, una alarma o lo que sea. E inmediatamente aparecerá en el resto de mi dispositivo. También puedo utilizarlo para amplificar el audio de mi MacBook y hacer que se reproduzca mediante el HomePod, o simplemente para pasar música de mi iPhone al HomePod, así que también imprescindible. En cuanto a mi equipo, si te interesa saberlo, en caso de que no seas suscriptor al canal, que ya te digo, en ese caso muy mal, suscríbete por aquí. Yo utilizo el MacBook Air M2 de 15 pulgadas y el iPad Air M2 de 11 pulgadas. Finalmente el monitor pues es uno sencillo de HP de 22 pulgadas. Bueno, pues estos serían todos los accesorios top que utilizo yo para mejorar mi setup. Si quieres saber más del setup en concreto y recomendaciones para construir tu setup, te dejo este vídeo por aquí en el que hablo en exclusivo de eso, ya que este está más enfocado a los accesorios. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal por aquí para no perderte ninguno, y también puedes ver este otro vídeo que te dejo por aquí. Hasta el siguiente vídeo, chao.